Muy bien, abra su Biblia, por favor, o manténgala abierta en Mateo 6:33. Voy a predicar por segunda vez en este texto, un texto muy conocido. Segunda vez porque ya revisando mis notas, había predicado esto en el 2011, en Mateo 6:33, así que revisé y la verdad que tenía mucho sentido lo que había dicho aquella vez. Tomé algunas cosas. Así que voy a decir otras cosas nuevas ahora, así que vamos a ver qué es lo que el Señor tiene para nosotros en este día. Lo recitamos todos juntos una vez más. Algunos de ustedes se lo saben de memoria incluso, así que vamos a decirlo todos juntos, a la voz de 3. 1, 2 y 3. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Amén. Oramos. Querido Dios, te damos gracias por tu amor, te damos gracias por tu misericordia. Qué bueno, Señor, es saber que tú nos hablas, Señor, y que nosotros podemos escucharte. Así que te pedimos, Señor, de una manera muy especial, que tu Espíritu Santo nos ayude, Señor, a abrir nuestros oídos espirituales, abrir nuestros ojos espirituales y poder verte, Señor, poder escucharte de una manera especial, hablando a nuestras vidas. Señor, gracias por darnos este privilegio. Permite, Señor, que personas pecadoras puedan predicar tu palabra, puedan escuchar tu palabra y que juntos podamos, Señor, darte la gloria a ti por la transformación que tu palabra hará en nuestras vidas. Bendícenos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Ok, las palabras de Jesús no pueden ser tan claras como en este texto, mas buscad primeramente el reino de Dios. ¿Qué es lo que yo tengo que buscar primeramente? El reino de Dios. Muy bien, pero obviamente no es tan obvio, ¿cierto? Si no, este texto sería uno de los textos más cumplidos de la Escritura y ciertamente no es así. ¿Pero qué significa esto? Entonces la respuesta básica algunas veces nos han dicho y nos han metido eso en la cabeza de que buscar primeramente el reino de Dios es buscar primeramente las cosas de la iglesia. Y la verdad que el texto no necesariamente, o mejor, no exactamente dice eso. El texto está enfocando para otro lado, tiene que ver con la iglesia, pero en realidad no es buscar primeramente las cosas de la iglesia. ¿En qué estaba pensando Jesús entonces al decir esto? En que Él quería que sus discípulos entendieran que la confianza en Dios, que los discípulos tenían que tener una confianza en Dios tal que ellos pudieran creer de que Dios está en el control de todas las cosas y que Dios y que el gobierno de Dios, el gobierno ideal de Dios no es el de la democracia, sino el de la teocracia, en el que Él es el gobernador y rey de la vida. Y en este sentido entonces hay una preocupación de Jesús y les dice: no se atormenten diciendo, en el contexto le dice, no se atormenten diciendo qué es lo que vamos a comer y qué es lo que vamos a beber y qué es lo que nos vamos a vestir. Porque Jesús insiste con una idea desde siempre. Dios ya se encargó de eso y es muy categórico, es hasta asustador. ¿Cómo ya te has encargado? Sí, yo ya me encargo. Incluso lo que me pidas, yo ya lo tengo arreglado. Porque no hay nada que tú puedas necesitar que yo ya no lo haya considerado. En este sentido, entonces, estas son las cosas, dice Jesús, que les preocupan a los paganos, a los que no conocen a Dios. Por eso me gustaba un poco lo que decía, un poco en sintonía Javier, cuando decía: es absurdo decir que creo en Dios y vivo en ansiedad. Solo que el ser humano es un absurdo, porque el ser humano es contradictorio, el ser humano es paradójico. En este sentido, entonces Jesús dice: el Padre Celestial ya sabe las cosas que ustedes necesitan. Es desafiante esto para una cultura como la nuestra, que nos invita a pensar que yo existo, yo soy feliz, yo soy pleno cuando tengo. Y Jesús plantea otra lógica. Jesús nos plantea la lógica del carecer, y del carecer como una forma de confiar. Cuando Él nos dice, por ejemplo, bienaventurados los pobres en espíritu, no dice bienaventurados los que carecen. Cuando dice bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que están tristes. Entonces es un poco contradictorio cómo nosotros manejamos esto con nuestra cultura. Entonces quiero hacerte una pregunta, que es la pregunta que yo me hago. ¿Qué necesitas para dejar de preocuparte por
por lo secundario y concentrarte en una nueva realidad prioritaria. ¿Qué es lo que tú necesitas para que cada vez que el reino de Dios solicite tu disposición en cuanto a tiempo, tú se lo des a Dios? ¿Qué necesitas para que cada vez que el reino de Dios te pida tus capacidades, tú se lo entregues a Dios? ¿Qué necesitas para que cuando el reino de Dios pida tus finanzas, tú se lo entregues a Dios? ¿Qué es lo que nosotros necesitamos para confiar en un Dios que tiene el control? En estos próximos domingos, tanto yo como mi padre vamos a estar predicando en la iglesia sobre dinero, sobre mayordomía, sobre reino de Dios. Y qué mejor que comenzar con esos textos. El texto nos invita a pensar de que si ponemos las primeras cosas en primer lugar, las segundas vendrán después. Lógico, ¿no? ¿No es obvio? ¿Amén por eso? Si nosotros ponemos las cosas en primer lugar, lo que tenemos que poner en primer lugar, lo ponemos en primer lugar, las segundas cosas vendrán después. Pero C.S. Lewis planteaba una idea muy interesante. Pero si ponemos las segundas cosas en primer lugar, perderemos ambas. ¿Se entiende? Está buena la lógica. Porque claro, si yo pongo lo que tengo que poner primero, entonces lo segundo va a venir. Pero si yo pongo lo segundo primero, entonces yo pierdo las dos. Y en esta lógica lo plantea Jesús. Lo primero en la vida, quiero ser muy delicado con esto, ya lo había planteado en el otro sermón que prediqué también del texto. Lo primero en la vida no es el reino de Dios, sino el proceso que nos lleva a tornarlo primero en nuestra vida. ¿Por qué? Porque el reino de Dios no es algo estático, no es un objeto que yo voy y lo agarro. El reino de Dios es dinámico, el reino de Dios es orgánico, hace parte de nuestra vida. Por lo tanto, yo no busco el reino de Dios, es el reino de Dios que finalmente me toma por completo. Por lo tanto, es algo orgánico. En este sentido, este proceso comienza con una búsqueda. Entonces, ¿qué es lo primero en la vida? Lo primero en la vida es definir mis búsquedas. Es definir que finalmente, ¿qué es lo que yo estoy buscando en la vida? ¿Qué es lo que buscas tú en la vida? Mas buscad primeramente, dice, prioritariamente. La vida cristiana no es estática. La vida cristiana es más bien dinámica. No se trata de tomar la decisión un día y listo. No basta decir un día, yo creo en Jesús. Y la cuestión fluye. No, todos los días yo tengo que decidir por Jesús. Todos los días yo tengo que tomar una opción frente a la vida. Yo no puedo decir, a partir de ahora dejaré de mentir. Todos los días tengo que hacer una opción por la verdad. Todos los días tengo que hacer una opción por la fidelidad. Es algo dinámico, no es algo estático. En este sentido, entonces, no basta para el cristiano decir, buscaré primeramente el reino de Dios. No basta, porque no funciona así. Es necesario una búsqueda constante. Es necesario una búsqueda diligente. Es necesario una búsqueda responsable. Es necesario una búsqueda dedicada, perseverante, obstinada, enfermiza. Es necesario una búsqueda obsesionada. Ese es el término de primeramente. Mas buscad primeramente es una búsqueda incesante, perseverante, obstinada. En este sentido, lo primero en la vida no es decidir por el reino de Dios como algo estático que decido una vez en la vida, sino como algo dinámico que decido día a día. Entonces, ¿en qué búsqueda estás absorto? ¿En qué búsqueda estás obstinado? ¿Cuáles son tus búsquedas? ¿En qué has puesto tu perseverancia? ¿En qué has puesto tu esfuerzo? ¿En qué has puesto tu cansancio? ¿En qué lo has puesto? ¿Qué es lo que tú buscas con este nivel de compromiso? ¿Qué es? Y eso es lo que he ido reflexionando esta semana. ¿Qué es lo que yo busco con tanto compromiso? Nuestras búsquedas revelan mucho de nuestra espiritualidad. Absorto, esforzado, perseverante, agotador. ¿Qué es lo que yo busco con esa pasión? ¿Saben lo que nosotros buscamos?
Perdónenme de ser muy majadero y en juzgarlo al tiro, pero ¿qué es lo que esta cultura, qué es lo que todos buscamos? Todos buscamos estabilidad. Todos buscamos estabilidad. Todos buscamos seguridad. Todos buscamos felicidad. En estas tres cosas estamos todos, ¿o no? Bueno, si hay alguno que no busque eso, que el Señor lo bendiga, pero al final creo que todos estamos en esa parada. Estabilidad, seguridad y felicidad. Entonces, yo me pregunto, ¿cómo se relacionan estas tres cosas con el reino de Dios? ¿Cómo usted busca el reino de Dios? ¿Como algo estático y conformista que tengo que conseguir, o como una búsqueda constante y persistente enmarcado en un proceso? ¿Qué es finalmente? Le cuento algo. La religiosidad de la mala forma se alimenta de una sola decisión estática y conformista. La espiritualidad saludable, esta que nos enseña Jesús, se alimenta de la constancia y la persistencia, del sacrificio. Cosa que esta cultura no nos pide. Esta cultura no nos pide sacrificios. De hecho, nos enmascara, nos miente para que nosotros no sintamos el sacrificio y sea en cómodas cuotas. ¿Se da cuenta, cierto? Entonces, este texto no nos dice solamente que debemos buscar en primer lugar el reino de Dios, sino reencantarnos cada día. Nosotros necesitamos buscar constantemente lo que se nos escapa con facilidad. Esta confianza plena en Jesús, esta confianza obstinada en Jesús. No, pero si Dios me prometió, Él me prometió. Qué lindo esto, Él me prometió. Papá, tú me prometiste, como dicen mis hijas. Tú me dijiste que vamos a ir a la plaza. Obstinadamente, no relativiza lo que yo digo. No lo mastica, simplemente, y no lo digiere tampoco. Lo dice simplemente, tú me dijiste eso y eso hay que hacer. Porque yo confío en ti, porque tú me dijiste que ibas a hacer eso y lo vas a tener que hacer. Esta necesidad de confiar en el reino, en esta búsqueda constante, pero también persistente y obstinada. Quiero plantearle una idea, me voy a extender un poco más en este primer punto. Si yo dejo aquí un vaso con agua, bueno, lo voy a dejar aquí, contarle que no se me caiga, por favor, ore por mí. Dejo este vaso con agua, o lo dejo encima de la mesa, es lo mismo. Termina el culto. Termina el culto y las personas comienzan a irse. Ven que yo había dejado este vaso de agua, esas personas comienzan a irse, o lo dejo ahí encima de la mesa. Y como tantos domingos yo he dejado mi vaso de agua a medio terminar y las personas se han ido y está todo bien, ¿cierto? Y al final uno dice, bueno, los diáconos o el hermano Santiago tendrá la amabilidad de botar la agua y todo eso. Uno piensa así, ¿cierto? No es mi búsqueda. No es mi problema. Pero si yo dejara en la mesa o aquí $100 y ustedes ven claramente que yo dejo aquí $100 o un paquete, seamos un poco más generosos, $1,000 aquí y lo dejo aquí. Entonces, ¿qué es lo que genera en usted? No genera lo mismo que el vaso. Entonces algunos dirán, algún suertudo se lo va a ganar y se va a ir resignado, pero con culpa. Y yo podría haber hecho algo. Después alguno paseará, lo mirará, dialogará con ese dinero, orará tal vez, mirará, y de pronto eso se convirtió en su búsqueda. De pronto eso se convirtió en el centro de su momento, en el centro de su existencia. ¿Por qué? Porque el dinero no es un objeto. El dinero es una entidad. Y es una entidad que le preocupa tremendamente a Dios. ¿Por qué? No porque lo reemplaza,
sino porque nosotros reemplazamos a Dios por el dinero. Se lo planteo de esta manera. El dinero le da, entre comillas, falsamente lo que Dios le ofrece. El dinero le ofrece falsamente estabilidad. Dios le ofrece estabilidad. El dinero le ofrece falsamente seguridad. Dios le ofrece seguridad. El dinero falsamente le ofrece felicidad. Dios le ofrece felicidad eterna. Es una entidad y se convierte en mi búsqueda. ¿Dónde está tu búsqueda? ¿Dónde está? Yo no quiero satanizar el dinero, quiero decir de que donde he puesto mi corazón, ahí está mi tesoro. Muy bien, lo segundo. Dice el texto más, buscad primeramente algo, el reino de Dios y su justicia. Es muy interesante notar que siempre que hablamos de este texto, solo mencionamos que es necesario buscar el reino de Dios. ¿Se ha dado cuenta? Hermano, ¿usted conoce Mateo 6:33? Sí, pastor. ¿Qué es lo que dice el texto? Buscad primeramente el reino de Dios. Amén, amén. Y en verdad el texto no dice eso. El texto me menciona que son dos cosas lo que tengo que buscar y aparentemente es un nombre compuesto. Aparentemente no es solamente el reino de Dios, aparentemente es el reino de Dios y su justicia. Como yo lo decía en alguna charla, no es María José, no es María, es María José. No es Juan Pablo, no es Juan, es Juan Pablo. Es un nombre compuesto. Hola Juan, no me llamo Juan, me llamo Juan Pablo. Hola María, no me llamo María, me llamo María José. Ese es mi nombre, María José. Cuando le decimos al texto, ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es Reino de Dios y su justicia. Es una sola cosa, no se puede separar. Entonces, aunque cada una de ellas tiene su significado propio, estas van juntas. ¿Qué es lo que yo le quiero decir con eso? ¿Qué es el reino de Dios? El reino de Dios es cuando yo torno a Dios como rey en toda nuestra vida, incluyendo mi tiempo, incluyendo mis capacidades, incluyendo mi dinero. Él es el rey sobre todo lo que yo soy. Y es hacer todo lo que sea posible para que otros puedan reconocerlo a Él como rey también en sus corazones. Y no solamente eso, sino también que Jesús pueda ser el rey de la creación también. Es el proyecto redentor de Dios. Es el proyecto en el que todo lo reclama para sí. Y su justicia. Hablamos de una justicia impartida, imputada, un proceso judicial que me torna justo. Dios me torna justo en Cristo Jesús. Amén por eso. Pero también es una conducta ética al mismo tiempo. Yo le quiero decir algo. No es compatible ser una persona justa y ser éticamente cuestionable. No es compatible. La justicia social y el sistema inmoral en el que nosotros estamos es una propuesta diametralmente opuesta al reino de Dios y su justicia. Es inmoral el sistema económico en el que nosotros vivimos. Es inmoral. Y formar parte de eso, el callar eso, es ser cómplice de una cultura que va en oposición al reino de Dios y su justicia. Y nos coloca en una situación delicada en relación a Dios y su reino. Y nosotros nos colocamos en una situación delicada. El otro día, para Navidad, sin ir más lejos, para Año Nuevo, nosotros habíamos invitado a mis padres a participar con nosotros de la celebración. Mis padres viven en Santiago y no tienen auto. Y ellos decidieron, sí, vamos a ir con ustedes. Fueron a comprar el pasaje y el pasaje no valía los 7,000 pesos o los 6,000 pesos que siempre vale, sino valía 28,000 pesos. Eso es inmoral. Eso es inmoral. Y nosotros callamos. Cuando el texto nos invita a pensar
en el reino de Dios y su justicia es en nuestra microiglesia, en nuestra casa, en nuestra microiglesia, en nuestra casa. ¿Qué es lo que nosotros hacemos para combatir con este sistema que nos invita al endeudamiento, que nos invita a la bicicleta, que nos invita a rendirle culto a Mamón? ¿Cuál es nuestra propuesta? Y la única forma en la que nosotros podemos responder eso es con una ética consecuente y coherente. Entonces, es lógico que cuando se reconoce a Dios como Rey, va a tener que prevalecer la justicia, la coherencia de nuestra ética, y nosotros vamos a tener que tener una propuesta. En este tiempo ha sido un tiempo de reflexión muy interesante entre Esther y yo sobre nuestras finanzas. Y este tiempo de reflexión nos ha llevado a ciertas decisiones un tanto intranquilas ahora, un tanto complejas ahora. Pero yo le decía a Esther, en algún momento nosotros tenemos que vivir la coherencia del Evangelio. En algún momento. Por ejemplo, les planteo abiertamente esto. Esta iglesia no puede pagar un pastor a tiempo completo. En la lógica del mercado, hay iglesias que nos ofrecen a pastores como nosotros, que nos ofrecen el doble o el triple para ir con ellos. En la lógica del mercado. Entonces, cuando nosotros hacemos la lógica distinta, ¿cuál es la ética de esta iglesia? ¿Qué es lo que le tiene que pagar a su pastor? Lo justo. Muy bien, ¿qué es lo justo? ¿Qué es lo justo? ¿Qué es buscar el reino y su justicia en el pago de su pastor? ¿Qué es? No es en la lógica del mercado. No es, pastor, a usted le ofrecen tanto, nosotros le podemos ofrecer tanto. No es esa lógica. La lógica es que si nuestra búsqueda está en las mismas cosas que este mundo, ¿en qué nos diferenciamos de los otros? Entonces, tal vez la manera más práctica de reorientar nuestra espiritualidad hacia el reino de Dios y su justicia es comenzar a cuidar más nuestra percepción del sistema económico en el que vivimos. Tenemos que tener un sentido crítico. ¿Hasta qué punto yo puedo endeudarme? ¿Hasta qué punto yo puedo transar con esto? ¿Hasta qué punto? Esta lógica es una lógica bien reformada, bien calvinista, en el sentido de que no está para nada mal tener plata. Qué bueno si tiene plata. Nosotros somos felices si usted tiene plata. No solamente porque usted tiene una mejor calidad de vida en el sentido de las comodidades, sino porque va a ser un mejor diezmo también para la iglesia. No tiene nada de malo tener plata. Pero el punto es de que yo tengo que tener un sentido crítico. Y Calvino decía, tú, si tienes plata, tienes que ahorrar. Y tienes que ahorrar para bendecir. No tienes que ahorrar en la usura, sino tienes que ahorrar con el objetivo de bendecir. Muy bien. Y la última. Dependencia divina. Si tú haces lo primero, vendrá lo segundo. Y lo segundo es esto. Y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué problema nosotros tenemos con la insatisfacción? ¿Se ha dado cuenta de eso? ¿Qué problema tenemos con la insatisfacción? Usted ya sabe, hicieron una broma también en Navidad. Usted ya sabe que yo dejé, un poco obligado al principio, lo reconozco, yo dejé el smartphone por un tiempo, el iPhone. Estaba metido ahí, la hermana María Mercedes me decía, ahí el niño pastor siempre está jugando, me decía. No exactamente estoy jugando si no estoy trabajando, pero no solamente eso, yo estaba metido. Y claro, se perdía o rompía o caducaba, entre comillas, el iPhone 3, y después me pasaba el 4. Y después del 4, tengo que comprar el 5, obviamente. Está más lento mi teléfono, decía. Entonces voy al 6. Y después del 6,
y tengo que comprar el 7. Tengo que comprar el 7 porque tiene más recursos y hace más efectivo mi trabajo. ¿Qué problema tenemos con la insatisfacción? ¿Sabe cómo funciona esta sociedad? Esta cultura del consumo. Esta cultura funciona en la sensación de lo nuevo. Esta cultura quiere que tú sientas cosas nuevas, que tengas experiencias nuevas. Entonces tienes que tener la experiencia del iPhone más nuevo. Tienes que tener la experiencia del computador más nuevo. Tienes que tener la experiencia de la tele. Tienes que tener la experiencia. Pero es efímero. ¿Por qué debemos siempre compensar nuestra misión en la vida con cosas que no son del reino de Dios? Y yo se lo digo desde la lucha personal también. Si yo tampoco no estoy así como, no, ya lo tengo solucionado. Sí, para mí es una lucha el tema. Estar desconectado cuando salgo a la calle es un tema para mí. Tal vez algunos hermanos no lo entiendan, pero para otros que ya están conectados, imagínense salir con un teléfono que no tiene conexión a internet y te llaman y se enojan más encima cuando le dices, ¿viste el mail? Y no vi el mail. ¿Dónde está? Estoy en la calle, pero revisa tu teléfono y no tiene internet. Es una lucha. Es una lucha eso. Y es interesante porque es una realidad de pocos. Es una realidad de pocos. ¿Quién tiene plata para pagar un plan de 40,000, 50,000 pesos? ¿Quién tiene plata para eso? Y nos convencen de que es necesario. ¿Qué lógica es esa? ¿Qué lógica es esa? Te responderé el mail cuando llegue a casa y me conecte. El mundo puede esperar. Dios inventó el tiempo y nosotros la prisa. Es un absurdo, es una lógica distinta. Entonces, Jesús les habla de las riquezas, de la comida, de la ropa, y claramente la preocupación de Jesús era que sus discípulos estarían siempre en la tentación de ver que las cosas que se ven son más importantes que las cosas que no se ven. Esa es la gran tentación. Entonces, el asunto aquí no es dejar de preocuparnos por eso, por la conectividad, por ejemplo, sino que aunque lo tengamos, habrá un día en que Internet se acabará. Y ese día, como dice el texto, el versículo 34, tendrá su mal. Tendrá su mal. Ese día tendrá su mal. ¿Y qué vamos a hacer sin conexión? ¿Qué va a hacer usted sin conexión? ¿Qué va a hacer usted sin todos los aparatos que usted tiene y que yo tengo? Yo estoy predicando con un iPad. ¿Qué es lo que voy a hacer el día que voy a tener que imprimir mis sermones? O el día que se me elimine, como me pasó hace 3 meses en una iglesia que fui y se me eliminó el sermón. Yo no sabía qué hacer. Así que tuve que buscar otro sermón que estaba en el archivo y prediqué el otro sermón. Imagínense, prediqué otro sermón que el Señor, otro sermón, un sermón diferente que el Señor había puesto en mi corazón porque no estaba conectado. Tendrá su propio mal. En ese momento, entonces, ¿qué pasará con nosotros? Entonces Dios nos invita y dice, retrocede. Lo primero que tú necesitas es confiar primeramente en el Señor. Lo primero que tú necesitas es confiar primeramente en el Señor. Y a lo largo de la historia, el temor de Jesús se cumplió. La iglesia constantemente ha dejado de ser una iglesia que está en combate y en permanente misión y se convierte vez tras vez en una iglesia hospital, decidida a satisfacer aquí y ahora las diversas necesidades que se presentan en el camino. Entonces, quiero plantearle esta idea y se lo voy a dejar ahí. ¿Ofrendo o diezmo para un hospital? ¿O ofrendo y diezmo para una institución que está en combate?
Si yo ofrendo y diezmo para una persona, para una institución que es un hospital, entonces yo estoy dando para que ese hospital pueda suplir las necesidades. Si yo doy a una institución que está en combate, yo doy cuando hay una institución que tiene claro su misión y que con muertos y heridos sigue avanzando. Y que tienen en claro que hay una razón principal por la que estamos aquí. Y no es tu felicidad. La razón principal por la que estamos aquí es el reino de Dios y su justicia. Porque si no, el hospital es que la razón principal por la que estamos aquí eres tú. Y lamento decirte que la razón principal por la que estamos aquí no eres tú, es Cristo. Y si es Cristo, yo doy mi vida entera por Él. Si es Cristo, entonces yo doy mi tiempo, mis capacidades y mi dinero. Porque dependo de Él. Él ya me prometió que todo lo va a suplir. Pero si eres tú, y yo doy 1,000 pesos, 10,000 pesos. ¿Vales un poquito más? 50,000 pesos. Si eres tú, yo voy a ser mezquino, porque mi corazón es egoísta. Pero si es Cristo, yo doy toda mi vida, porque Él ya la compró. ¿Se entiende? Es una lógica distinta. Es una lógica distinta. El cristianismo no debería ser una religión que ofrece servicios para responder a la necesidad que tiene el ser humano. El cristianismo, nuestra iglesia, debe ser un movimiento que genere dependencia y satisfacción plena en el Dios de la historia. Se lo dejo ahí. Ya está. 3 cosas para que le dé vuelta en este tiempo. Nosotros como consistorio queremos trabajar este año en un mayor compromiso y estabilidad económica en nuestra iglesia. Y la razón es para que nosotros podamos ser una iglesia capaz de sustentar los ministerios de esta iglesia. Nosotros tuvimos el lujo de tener 3 pastores con nosotros. Ahora tenemos el lujo de tener 2 pastores. Y esa lógica es una lógica es una lógica de los servicios. Nos sirven, nosotros servimos, somos empleados. Y es una lógica que no corresponde a la lógica del reino de Dios. Y esta iglesia tiene en claro, y espero que tenga en claro, estas 3 cosas. Nuestra búsqueda no eres tú. Nuestra búsqueda es Cristo. Nuestra ética no se centra en el asistencialismo. Nuestra ética se centra en el que nosotros tenemos que tener un sentido crítico a un sistema inmoral. Nuestra dependencia no está en las cosas que vemos. Nuestra dependencia está en lo que Él ya prometió para nosotros. En esta lógica, vamos trabajando en esta lógica. Que el Señor nos bendiga.